El 13 de julio de 1977, a las 8:37 de la noche, las luces de Nueva York se apagaron todas al mismo tiempo. No fue una, no fueron dos. 8 millones de personas quedaron en completa oscuridad en cuestión de segundos. Y lo que pasó después cambió la ciudad para siempre. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender en qué estado estaba Nueva York en 1977. La ciudad estaba en quiebra. Literalmente. El gobierno municipal había declarado que no tenía dinero para pagar sus deudas. El Daily News publicó un titular que se volvió histórico. Ford to City. Drop Dead. El presidente Ford le había dicho a Nueva York que no iba a rescatarla. Los bomberos hacían huelgas. La policía había sido reducida a la mitad. El crimen estaba en su punto más alto de la historia. Barrios enteros del Bronx estaban siendo quemados por sus propios dueños para cobrar el seguro, porque era más rentable quemar que intentar mantener un edificio. Nueva York en 1977 era una ciudad al borde del colapso. Solo necesitaba un empujón. Ese empujón llegó desde el cielo. A las 8:37 de la tarde un rayo golpeó una línea de transmisión en Buchanan, Nueva York, a 80 kilómetros al norte de la ciudad. Los sistemas automáticos desconectaron la línea. Procedimiento estándar. Nada grave todavía. Pero 19 minutos después un segundo rayo golpeó otra línea. Y aquí empezaron los errores. Los operadores de Con Edison, la empresa eléctrica de Nueva York, tenían protocolos claros para esta situación. Debían redistribuir la carga entre las líneas que quedaban activas. Era un procedimiento de rutina. Lo habían hecho antes. Pero esa noche los sistemas de monitoreo estaban dando lecturas incorrectas. Los operadores creían que tenían más capacidad de la que realmente tenían. Estaban tomando decisiones basadas en información falsa. Y no lo sabían. A las 9:27 de la tarde un tercer circuito falló. Luego otro. Y otro. Como fichas de dominó cayendo una tras otra, cada falla sobrecargaba la siguiente línea hasta que también colapsaba. Los operadores intentaron detenerlo. Cada decisión que tomaban empeoraba la situación. No porque fueran incompetentes, sino porque estaban trabajando con información incorrecta en tiempo real sin margen para errores. A las 9:34 de la tarde toda la red eléctrica de Nueva York colapsó de golpe. 8 millones de personas. Oscuridad total. En 45 segundos. Lo que pasó en los siguientes minutos nadie lo esperaba. En otras ciudades del mundo cuando se va la luz, la gente enciende velas y espera a que vuelva. En Nueva York, en 1977 fue diferente. A los pocos minutos del apagón empezaron los saqueos. No en un barrio. En toda la ciudad al mismo tiempo. En el Bronx, en Harlem, en Brooklyn, en Queens, tiendas, supermercados, concesionarios de autos, joyerías, electrodomésticos, todo fue arrasado en horas. 1.600 tiendas saqueadas. 1.000 incendios reportados. 550 policías heridos. 3.776 personas arrestadas en una sola noche. El número más alto en la historia de Nueva York en un periodo de 24 horas. La policía estaba tan desbordada que en muchos barrios simplemente no llegó. Los bomberos no podían atender todos los incendios. Algunos edificios ardieron sin que nadie los apagara. Hay un video de esa noche donde se ve el horizonte del Bronx, con múltiples columnas de humo subiendo al cielo oscuro al mismo tiempo. Parecía una zona de guerra. Pero había algo más pasando esa noche que los noticieros no cubrieron de la misma manera. En medio del caos, en los mismos barrios donde se saqueaba, estaban haciendo algo. Jóvenes en el South Bronx entraron a tiendas de música y se llevaron equipos de sonido, tornamesas, amplificadores, cajas de discos. No para venderlos, para usarlos. En los meses siguientes, esos equipos aparecieron en parques y callejones del Bronx, conectados a postes de luz, con jóvenes mezclando discos frente a multitudes en la calle. Historiadores de la música señalan el apagón de 1977 como uno de los momentos fundacionales del hip hop. El caos de esa noche le dio a una generación las herramientas que necesitaba para crear un movimiento cultural que cambiaría la música del mundo entero. Al día siguiente, cuando las luces volvieron, Nueva York era una ciudad diferente. Los daños económicos se estimaron en más de $300 millones. Cientos de pequeños negocios nunca volvieron a abrir. Muchos de ellos eran el sustento de familias inmigrantes, que habían tardado años en construirlos. El alcalde Abraham Beame recorrió los barrios destruidos y dijo que era una noche de terror. Su carrera política nunca se recuperó. Perdió las elecciones ese mismo año. Con Edison pagó multas. Hubo investigaciones. Hubo reportes. Nadie fue a la cárcel. Los expertos que estudiaron el apagón llegaron a una conclusión incómoda. Ningún error individual habría causado el colapso. Fueron docenas de errores pequeños encadenados uno tras otro, cada uno razonable por sí solo, que juntos crearon un desastre que nadie había previsto y que nadie pudo detener. 2 rayos. Información incorrecta. Decisiones tomadas de buena fe. Y una ciudad que ya estaba demasiado al límite para aguantar una sola cosa más. No hubo villanos esa noche. Solo un sistema que falló en el peor momento posible. Nueva York tardó años en recuperarse. Algunos barrios nunca lo hicieron del todo. Pero la ciudad que emergió de esa oscuridad era diferente, más dura, más consciente de sus fracturas. Y con una música nueva que nadie había escuchado antes naciendo en sus calles. 2 rayos, 25 horas de caos, y una ciudad que nunca volvió a ser la misma. ¿Sabías que el hip hop nació esa noche? Déjalo en los comentarios. Y sígueme para más historias que están detrás de los eventos que cambiaron el mundo. También te puede interesar este otro video. Ve y échale un vistazo.